Ya estoy saludando a Albert Rivera Díaz, que es presidente de Ciudadanos y candidato por ese partido a la presidencia de gobierno después de las elecciones del 20 de diciembre. Señor Rivera, ¿qué tal está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Me alegro mucho de saludarle. Igualmente. ¿Quién le gustaría a usted que fuera presidente del gobierno? Pues a mí me da igual la persona. A mí lo que me importa es que sea un gobierno de transición. Así que si empezamos hablando de personas, será imposible, ya le digo, poner de acuerdo a los que siempre han estado enfrentados, a los socialistas y a los populares. Pero si hablamos de reformas y de cambios que necesita este país para que la España que conocemos pues se parezca más a la España que quiere la sociedad española, ¿no? Y que volvamos a recuperar el aliento y el proyecto común, pues a lo mejor conseguimos eso. A mí, insisto, me parece que ahora mismo es más importante tener un plan nacional por la educación que el ministro y el apellido del ministro de Educación. Y es más importante tener un gobierno de transición que quien lo presida o quien sea el vicepresidente, aunque algunos ya se han repartido las vicepresidencias, como usted sabrá, ¿no? Pero bueno, en todo caso, insisto, esta nueva etapa excepcional tiene que anteponer los intereses de España a los intereses personales, a las agendas personales, que son legítimas, ¿eh? Yo no digo que no sea legítimo tener interés personal, pero hay que poner por delante el interés nacional. ¿Y cómo sugiere usted hacerlo? Bueno, pues a mí se me ocurre una manera que no le digo que vaya a ser fácil, pero la única que se me ocurre y la única que de momento ha tenido algún éxito, que es lo que hicimos con la mesa del Congreso, es decir, hablar con el Partido Socialista Obrero Español, hablar con el Partido Popular, empezar unas negociaciones hablando de contenidos, es decir, de qué queremos hacer contra la desigualdad, qué queremos hacer para cambiar la ley electoral o la ley de partidos, qué queremos hacer para luchar con la corrupción, qué hay que hacer para mejorar la calidad de nuestro empleo y seguir creciendo económicamente, qué hay que hacer para que España siga unida y Europa sea más fuerte, y ponerlo encima de la mesa. Y yo estoy convencido que en esas mesas de negociación con el PSOE y con el PP se va a poner de evidencia que hay cosas que nos unen. Y algunos están todo el día buscando las diferencias. Yo creo que hay que poner encima de la mesa lo que nos une. Y a partir de ahí hay un papel fundamental de Ciudadanos, también convencer al PSOE de que la solución no es el populismo de Podemos ni pactar con los separatistas. La solución es un gobierno reformista, un gobierno centrado y un gobierno europeísta, ¿no? Entonces, ese papel de Ciudadanos, digamos, de aglutinante de esa mayoría social que representa a 17 millones de españoles. Yo lo digo porque estos días algunos dicen que son 10 o 11 millones. Bueno, pues los votantes del PSOE, los de Ciudadanos y el PP somos 17 millones. Si conseguimos un gobierno de transición en una etapa excepcional, en un tiempo tasado, en una legislatura de reformas, a mí me parece mucho más sensato dentro de la dificultad que no un gobierno con Podemos, que tiene un modelo económico y social que liquida nuestro modelo constitucional y europeo, o un modelo del de los separatistas que básicamente quieren que los españoles dejemos de ser compatriotas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, evitar ese gobierno y tener un gobierno más sensato es un objetivo que le reconozco que es fundamental para nosotros. Claro, pero el PSOE no se quiere ni sentar siquiera a hablar con el Partido Popular. Es decir, no contempla esa posibilidad. ¿Cómo va usted a convencerle, si es que va a intentarlo? Bueno, yo asumo la realidad que tenemos. España ha sido un país tradicional entre que, en fin, las trincheras ideológicas pues han convivido hasta hace muy poquito y algunos sí quieren seguir alimentándolas y no quieren sentarse en la mesa. Yo creo que estos resultados electorales no son un error de la ciudadanía. No es que los españoles se hayan equivocado votando, es que se equivocan los que no saben leerlos. Y España ha pedido cambios, ha dicho basta a ciertas cosas, a corrupción, a la desigualdad, al empleo de mala calidad, a la desunión de los españoles, pero también ha dicho que queremos que dialoguéis. No le ha dado mayoría absoluta a nadie, ha hecho que los partidos tradicionales pierdan muchos votos y ha hecho que los nuevos ganemos muchos, pero tampoco gobernemos o seamos los que hayamos ganado las elecciones. Eso es una lección para todos. Yo asumo la mía. No hemos ganado las elecciones, pero nos toca jugar un papel. Le pido también a los grandes partidos, que ya no son tan grandes, o a los partidos tradicionales, que asuman que ya no se puede hacer trinchera, que ya no puedes gobernar de espalda a la oposición del Parlamento. Es decir, se me ocurre que poner encima de la mesa lo que nos une y sentarme con unos y con otros es lo único que nos puede llevar al éxito. No digo que llegue seguro el éxito, digo que es lo único. Con la mesa del Congreso yo le aseguro que no fue fácil conseguir una mesa que fuera representativa, donde el PP tuviera mayoría, pero a la vez el PSOE la presidiera y donde hubiera un espíritu, digamos, de reforma de ese reglamento de la Cámara. Pero lo conseguimos, ¿no? Y en fin, no fue fácil, se lo reconozco. Así que es lo único que se me ocurre, que no es poco, yo creo, a estas alturas, evitando el frentismo y evitando también, insisto, que el populismo y el separatismo lideren el gobierno de España. Yo no voy a apoyar nunca a un gobierno donde el populismo llegue a mi gobierno, al gobierno de mi país, o donde haya un ministerio para romper España, que es lo que quiere Podemos con ese ministerio de la plurinacionalidad, que nos tendrá que explicar qué es lo que significa y qué es lo que pretende hacer, porque al final España es una nación que yo sepa, como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, y no necesitamos
romperla, necesitamos es unirla y hacerla fuerte, ¿no? Sin embargo, la pretensión del señor Sánchez, a lo que se ve, en función de sus declaraciones, es pactar con Podemos. Claro, necesita más gente. Bueno, el PNV, Izquierda Unida, bien. Bueno, necesita alguna colaboración más. Y ahí es donde llega mi duda. ¿Cree usted, como se rumorea, que, hombre, habría llegado a un acuerdo con los independentistas para que ese día de la votación los independentistas se quedasen en el bar del Congreso y fuera todo más fácil? Pues yo espero que no, porque eso sería el punto y final para el Partido Socialista. Es decir, si el Partido Socialista quiere ser un partido socialdemócrata europeo y defender la igualdad de los españoles y seguir llamándose obrero y español, pues no debería pactar con los separatistas para que se queden en el bar del Congreso y para ser presidente con su apoyo implícito, ¿no? Por tanto, creo que en el Comité Federal de Autoridad del PSOE se habló de esto precisamente, y a mí me parece que llegar al gobierno de España de la mano de los que quieren romper España o del populismo, pues desde luego seguro que es un fracaso para España, pero estoy convencido que es un fracaso también para las esencias, digamos, de un partido que ha gobernado España pues 20 y tantos años, ¿no? Por tanto, en ese sentido creo que no sería una buena cosa. Yo por eso digo que creo que Ciudadanos tiene que jugar un papel en todo esto, que es, en vez de decir no a uno sino a otro, sentarse con ambos, con PSOE y PP, y demostrarle a la sociedad española, incluso a los votantes de todos estos partidos, incluidos Ciudadanos, que hay un nexo común. Lo que pasa es que es un nexo común que tiene que abandonar la diferencia para poner en común lo que une, y eso implica generosidad. Eso implica que yo, en vez de decirle al PSOE todo lo que no me gusta del PSOE, tengo que intentar buscar en qué coincide con Ciudadanos, y lo mismo con el PP. Y eso es un ejercicio que en política necesita pues saber que estamos ante una etapa excepcional. El otro día, bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo, que estamos viviendo prácticamente una segunda transición, una etapa de impulso nuevamente del proyecto común español. Yo creo que es una oportunidad. Hay otros líderes que también lo dicen, en el PP, en Podemos y el PSOE, pero yo hago una reflexión. Si hay que hacer una segunda transición, habrá que estar a la altura de la primera. Lo digo porque no se puede hacer una transición con minucias, con zancadillas, con tacticismo, con agendas personales. No se hizo así la Constitución española, no se hizo así, ni se hicieron los pactos de la Moncloa. Por tanto, no vamos a hacer así una segunda transición con unas cuestiones, digamos, tan pequeñitas o tan ridículas al lado del reto que tenemos por delante. Así que, si queremos parecernos a la España que consiguió impulsar el proyecto más próspero de nuestra historia, pues tendremos que aprender un poquito de por qué gente tan dispar y gente tan diversa, que venía de una dictadura, que venía de una guerra civil, pues supo ponerse de acuerdo. Entonces yo quiero recoger lo mejor de aquella etapa, pero insisto, de momento encuentro que los interlocutores están demasiado, en este caso, preocupados, por lo menos todavía. Yo espero que esto se rompa en los próximos días, preocupados por las agendas personales. Aquí mis colegas le quieren preguntar alguna cosa, los tiene ahí delante. Sí, buenos días, señor Rivera. Buenos días. Yo quería hacer, bueno, más allá de que esto no es la pregunta, es un comentario, pero no sé si una segunda transición es una comparación un poco hiperbólica, porque no estamos saliendo de una dictadura ni construyendo un sistema, le estamos preparando algunas averías, digamos. Sí. Pero bueno, vale, como hallazgo literario, digamos, o retórico. Bueno, me da igual, póngale el nombre de una nueva etapa, me da igual. Yo le llamo segunda transición porque creo que hay que tocar los pilares fundamentales de democracia, economía, sociedad, en fin, me da igual. No, era una observación casi histórica, ¿no? Porque Sí. Lo otro fue mucho más complicado. Pero a lo que voy, le voy a hacer una pregunta en sentido táctico del partido. Yo entiendo muy bien, y además creo que es provechoso para Ciudadanos, la cierta reticencia a caracterizarse en el viejo paradigma izquierda y derecha, en cierta posición en ese sentido más flexible. Incluso durante la campaña usted, si en algún momento quiso identificarse con algo, era más con el concepto de lo nuevo. Pero ¿a usted no le parece que está perdiendo una enorme oportunidad ahora que el PP está completamente comido de corrupción, y parece que muchos de sus votantes están buscando una alternativa nueva que discurre en su espacio sociológico y en su espacio de valores, para hacer con el PP lo mismo que Podemos haciendo con el PSOE? ¿Usted en ese sentido no ha renunciado a hacer una lucha por convertirse en el líder de la centroderecha nueva que está buscando millones de votantes del PP? Bueno, en primer lugar, nosotros ya estamos identificados políticamente, lo quiero recordar. En Europa hay 3 grupos parlamentarios principales: el grupo socialista, está el PSOE, el grupo popular del PP y el grupo demócrata liberal, que es el de Ciudadanos, no es el del Partido Popular ni el del PSOE. Eso ya existe. Y nosotros aspiramos a que haya un partido nuevo, pero también un partido en el centro político. Y dicho eso, bueno, yo creo que para mí la corrupción es uno de los temas que van a estar en esa mesa. El segundo problema de los españoles es la corrupción.
Y si el PSOE y el PP no han sabido o no han querido o no han tomado medidas respecto a la corrupción en los últimos años, pues evidentemente que es uno de los temas que tendremos que discutir. Si están dispuestos a pasar página, a hacer limpieza y a meterse en faena, por decirlo así, para que la nueva etapa política no tenga la sospecha de corrupción como tiene hoy, lamentablemente, la política española. Para mí sí que es un tema fundamental, no es menor. De hecho, es el segundo problema de los españoles y uno de los ejes de las negociaciones que vamos a llevar a cabo, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. A partir de ahí, mi objetivo no es fagocitar ni culpar al PP de nada. De hecho, yo tengo mucho respeto por los 7 millones de votantes del PP, porque a pesar de que ha perdido casi 4, todavía hay mucha gente que ha confiado en ese partido y estoy convencido que lo que está viendo en Valencia, que todos esos concejales imputados, lo que decía hoy la hermana Rita Barberá, ¿no?, en la portada de un periódico de Nos hemos pasado, pues yo creo que hay mucha gente que ha votado incluso el PP que también piensa que se han pasado la cúpula de su partido, pero yo no voy a criminalizar a 7 millones de españoles ni le voy a poner un cordón sanitario porque son mis compatriotas y porque para un acuerdo como el que estoy hablando también tienen que estar, también cuento con ellos, también quiero que participen de esa etapa, ¿no? Insisto, hablo de españoles y de votantes. Otra cosa son las cúpulas de los partidos, en las que efectivamente creo que es público y notorio mi discrepancia con la forma de gestionar internamente pues el Partido Popular o el Partido Socialista por parte de sus dirigentes. Pero insisto, yo no vengo aquí a fagocitar ni a librar una batalla como Pablo Iglesias con el PSOE, ni yo con el PP o con el PSOE. Yo creo que lo que yo quiero es que haya un gobierno de España que funcione, una democracia más fuerte y, sobre todo, si Ciudadanos colabora en eso y lo puede encabezar o impulsar, pues creo que nos han votado para eso los españoles, ¿no? ¿El cálculo de si le convienen unas elecciones repetidas lo hacen o no están en ese escenario? Mira, yo creo que quien piensa, esto es como yo que voy en motos y alguno va en moto me entenderá. Los que vamos en moto sabemos que la curva no puedes mirar siempre, como dicen, al piso ni al suelo, sino al final de la curva porque te caes. Es decir, si estás todo el rato calculando cada milímetro de la curva, te caes. Hay que mirar al frente y largo, ¿no? Quien esté pensando todo el rato en el corto, esta frase me conviene, esto me va bien, si hay elecciones me irá mejor, creo que se equivocará. Yo creo que España merece más estrategia y sentido de Estado que tacticismo. Y yo estoy con mi equipo haciendo eso. A partir de ahí creo que los españoles están valorando, sinceramente, humildemente, nuestro papel también fundamental en esta nueva etapa, pero nosotros no vamos con ese cálculo. Es verdad que uno pues calcula y sabe cuánto y cómo puede ir unas elecciones, pero insisto, si tuviéramos elecciones serían en junio, al paso que vamos. 6 meses en política española o 5 meses es una eternidad, y sobre todo con los acontecimientos por el camino. Pensar en elecciones sería un error. Y luego, finalmente, elecciones para España no dejaría de ser un fracaso colectivo y sobre todo un fracaso de la política, porque al final es decirle a los españoles: vosotros habéis votado, nos habéis mandado cambio y diálogo y somos incapaces de cambiar y de dialogar. Entonces yo me niego a pensar que vamos a fracasar y creo que España va a tener gobierno. Buenos días. Sí, a ver, Maite. No, muy rápido. Señor Rivera, usted estuvo ayer con el rey en Zarzuela. No le voy a pedir que nos desvele lo que le dijo el rey. Para lo eso voy están, a hacer. Lo sé. Y además, para eso están otros, exactamente, no otros líderes de... políticos Exacto. que nos cuentan con detalle lo que les dice Felipe VI. Pero sí conocer de usted esa impresión que seguramente le dejó el rey, que hoy va a recibir en Zarzuela a los líderes socialista y del Partido Popular. Tiene dos opciones el rey, no sé usted por cuál se inclina en la percepción que haya tenido de lo que le dijo ayer. Si porque le va a encargar el gobierno al señor Sánchez, si declina, como parece evidente, el señor Rajoy el gobierno, o si de alguna manera va a dejar desierto el concurso. Bueno, pues yo vi a un rey, o en este caso al jefe de Estado, a Felipe, pues buscando soluciones. Y yo creo que, sinceramente, ha sido profundamente injusto quien ha intentado culpar o culpabilizar o trasladar al rey o a nuestra Constitución un problema que no es de nuestra Constitución y del rey. Hay quien dice que hay un vacío legal. No hay un vacío legal, lo que hay es un vacío de sentido de Estado. Lo que hay es un vacío de sentido común. Oiga, si a usted le encargan presidir un gobierno, si usted se ha presentado para presidir el gobierno, pues intente formar gobierno. Lo que no puede es declinar y decir, no, pasa palabra, ahora le toca a usted. Oiga, este tacticismo España no se lo merece. Y lo digo por el señor Rajoy y lo digo también por el comunicado que sacó el señor Sánchez al día siguiente, diciendo, no, ahora le toca a Rajoy. Oiga, si ustedes no quieren formar gobierno, díganlo. Y si no se atreven a dialogar con los que no piensan igual, también. Y si no tienen mayoría suficiente o no han sabido generarla, cuéntenselo a los españoles o inténtenlo. Lo que no vale es pasarse la pelota y meter en un compromiso a España, decir que la culpa es de nuestra Constitución y que el rey no está haciendo su trabajo. Eso no es así. Yo creo que el rey está haciendo su trabajo, aunque se lo ponen difícil, y creo que yo vi a un rey buscando soluciones, compartiendo por lo menos con nosotros pues las soluciones y sobre todo preguntándonos qué íbamos a hacer, ¿no? Y yo le trasladé al rey que Ciudadanos quería formar ese gobierno de transición, que podía contar con nosotros
a la suma de esos escaños para cualquier fórmula que diera un gobierno de transición y que no íbamos a ser obstáculo de que España no tuviera gobierno. Y también le trasladé pues esa posición, ¿no? Que no creemos que exista un vacío legal ni nada parecido. Lo que existe es un vacío de sentido común. Así que esa es la impresión que me llevé, y yo no sé lo que va a hacer el rey hoy, sinceramente. Tiene esas dos opciones, efectivamente. Una de ellas es lógica, digamos, en sentido cronológico y de voto, es decir, si Rajoy declina y no quiere ser presidente o no se quiere presentar a ser presidente, pues se lo pido al siguiente que quiere ser presidente, que es Pedro Sánchez. Y la otra pues sería no pedírselo a nadie. Pero bueno, en fin, yo insisto, es un poco extraño no que el rey pida a alguien que sea presidente, sino que alguien que se presenta a la presidencia del gobierno decline. Y por tanto a mí me parece que en este caso Sánchez, pues si le toca el turno y Rajoy lo ha pasado y tanto lo ha criticado por haber pasado turno, pues supongo, imagino, que tendrá que aceptar ese encargo si se lo hacen, ¿no? Le voy a hacer la pregunta, ¿no? Adelante. Sí. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Vamos a ver, el PP acaba de decir yo lo he oído hace unas horas en esta radio, ¿no? Un portavoz del PP ha dicho que ellos jamás apoyarán a nadie como presidente del gobierno que no sea Rajoy. Bueno, otros que se enrocan, ¿no? Clarísimamente. Yo lo que veo detrás es que están esperando que sea unas segundas elecciones. ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo creo que hay quien está con la calculadora electoral y, insisto, que vayan con cuidado, que queda mucho tiempo, los españoles toman nota de todo lo que está pasando y el cuanto peor mejor nunca ha sido bueno. A mí yo nunca he participado en la idea de cuanto peor mejor. Yo creo que cuanto mejor, mejor. Así que España necesita esta nueva etapa cuanto antes, un gobierno que funcione, un gobierno de transición, y yo de verdad que espero que el Partido Popular reflexione si quiere quedarse al margen de esta nueva etapa, enrocado en la posición, digamos, personal, legítima de su presidente actual, o si pretende participar de negociaciones de un futuro gobierno y no ir con condiciones previas, sino todo lo contrario, sino, oye, ¿qué vamos a hacer juntos, ¿no? Por eso yo priorizo las reformas y el contenido a las personas, porque si vamos con las condiciones personales, como el señor Iglesias, yo quiero ser vicepresidente, y Rajoy, no, aquí o soy presidente yo o convoco elecciones. Oiga, pues habría que empezar a ver si la situación actual, que es compleja, merece un poquito más de generosidad, un poquito más de apertura de miras y asumir, insisto, que algunos han perdido 63 escaños en las urnas, que otros han conseguido el peor resultado de la historia del PSOE en su historia, y otros hemos sacado muchos escaños, pero no tenemos escaños para gobernar. Por tanto, yo he asumido mi parte, se lo aseguro, que no podemos gobernar, pero sí ser decisivos. Otros que asuman que no pueden formar gobierno sin contar con la oposición. Y ese es un papel, insisto, que yo voy a intentar convencerles, pero yo no me puedo meter en la cabeza de cada uno de esos líderes políticos y convencerles de que esto es otra etapa distinta. Yo espero, de verdad, que esos partidos que hoy se posicionan tan drásticamente, con el paso de los días, con las negociaciones y con la sociedad española pidiendo, a mi juicio, con sentido común, que nos pongamos a trabajar, asuman que tienen que mover posición, y voy a intentarlo, ¿no? Pero vosotros también tenéis que mover posición, porque estáis en una situación de la Virgen María, de que no os mojáis, que estáis en la permanente abstención. Que no nos mojamos, no, también. Perdona, el único partido que ha dicho que no va a votar que no a todos los demás somos nosotros. Yo he escuchado a Rajoy decir que sí, o Rajoy o nada, a Sánchez que Sánchez o nada, a Iglesias que o él o nada, y yo he dicho, oye, nosotros nos podemos abstener y pedimos mesas de negociación para buscar una solución. Fíjese si la Virgen María se ha movido. ¿Ha oído hablar de la solución, de esta solución Borgen que circula por ahí, que es que PSOE y PP superen sus hostilidades mutuas haciéndolo usted presidente? O sea, que no la superen, ¿no? Que no la superen y por el mal menor. Bueno, he visto muchos artículos de opinión y quinielas, pero bueno, ya he dicho que eso no sería lógico ni me lo planteo. Eso no lo plantearía usted, ¿no? No, yo no voy a hacer un Pablo Iglesias, no es mi intención, y no voy a investirme ni presidente ni vicepresidente. En esas conversaciones que dice usted, señor Rivera, que van a empezar, ¿no? Un poco con usted de moderador entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es verdad que se va a hablar de ideas, de terrenos comunes, de espacios donde puedan entenderse, pero al final eso tiene que cristalizar en nombres. La mesa del Congreso que usted ha puesto como ejemplo también cristalizó en nombre, en un presidente, en unos secretarios, en unos vicepresidentes. ¿Usted va a establecer alguna línea roja sobre, por ejemplo, el candidato del Partido Popular? Yo le he escuchado decir que no puede abanderar el problema de la corrupción, ¿no? Porque tiene muchos casos en su partido. Ahora dice que va a exigir primarias en el Partido Popular para que se elija de manera democrática a su líder. ¿Es Mariano Rajoy una línea roja para usted?
No, yo no, primero, para dejarlo claro, yo no voy a exigir primarias al Partido Popular, yo voy a pedir que la ley electoral y la ley de partidos recoja lo que ya hacen otros países, que es obligarnos a los partidos a ser democráticos Bueno, internamente. es el único partido, ¿no?, que no las tiene, entiendo que indirectamente. Bueno, hay más partidos que no las tienen, Convergencia tampoco lo tiene, el PNV tampoco las tiene, es decir, yo lo que quiero es que los partidos en España, para escoger a nuestros candidatos, pues los cojamos democráticamente votando, y así nadie se tendrá que erigir en autoproclamado candidato, ¿no? Y me parece sano para nuestra democracia al margen de cada partido. Y luego, en cuanto a la corrupción, efectivamente, sigo pensando, yo creo que no digo algo que no comparte una parte de la sociedad española, que es muy difícil que Rajoy abandere una nueva etapa de regeneración y lucha contra la corrupción, porque no la ha hecho en su partido en estos años que ha presidido, que lleva prácticamente una década, ¿no? Por tanto, en ese sentido, efectivamente, creo que no lo puede encabezar, pero no voy a ser yo, ya se lo digo, quien le haga las primarias que no tiene al PP. El Partido Popular tiene que reflexionar su posición, qué partido quiere jugar, y si la única condición con la que va a esa mesa es la silla de Rajoy. Lo digo porque yo lo único que he escuchado hasta ahora, básicamente, como condición, digamos, línea roja del PP, es que Rajoy sí o sí. Bueno, es su candidato y es el partido más votado. Efectivamente, claro. Es una línea roja. Que es legítimo pedir. Lo que no es legítimo siempre es que todos los demás te den lo que tú pides. Y yo digo, yo puedo pedir misa ahora, puedo pedir no sé cuántas vicepresidencias, ministerios y tal, pero no quiere decir que los demás te lo den. Por tanto, el PP puede pedir que Rajoy sea el único candidato posible, incluso el PP, porque además no dicen, fíjese, no dice un candidato del Partido Popular. Dicen un Rajoy, es decir, ni siquiera abren la posibilidad a que eso no sea así, ¿no? Por tanto, no piensan ya solo en el partido, sino en la agenda personal. Insisto, si el PP quiere ponerse en esa posición, como decía el señor Leguina, enrocada, pues ellos sabrán, pero yo creo que en este momento el enroque o las posiciones drásticas o las líneas rojas infranqueables es muy difícil de Y una última cuestión, ¿le parece a usted o le merece algún tipo de consideración ese perfil bajo que está manteniendo hasta ahora el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña en aspectos reivindicativos meramente verbales o gestuales, ¿no?, de este proceso de la quinta esencia que les va a hacer independientes, a la par que también el PNV anda en la misma tesitura desde hace más tiempo? Bueno, yo creo que Convergencia, tanto en campaña como ahora, está manteniendo una posición, digamos, de tapado, ¿no?, porque esperan un gobierno débil. Es decir, el sueño de quien quiere romper España es un gobierno débil y, sobre todo, con miembros de ese gobierno que permitan que se rompa España. Es decir, un ministerio de plurinacionalidad, vamos a hablar claro. Es decir, vaya, yo me pongo en la piel de los independentistas y yo diría, hombre, si puedo tener un gobierno donde Pablo Iglesias crea un ministerio para romper España, convoque un referéndum de independencia en Galicia, Euskadi o Cataluña y tengamos a un gobierno que no se ponga de acuerdo en los temas fundamentales del país, cuanto peor mejor, como decía antes. Por tanto, estoy convencido de que los separatistas esperan callados tener un gobierno débil. Y yo, que pues saben que ustedes que he hecho oposición al nacionalismo en Cataluña 8 años, les digo que lo mejor que podemos hacer para que España siga unida y para que los españoles seamos iguales ante la ley y sigamos siendo europeos todos, lo mejor que podemos hacer es tener un gobierno fuerte, un gobierno reformista para impulsar un nuevo proyecto común. Lo peor que le puede pasar al separatismo es que España reforme sus instituciones, que España se ponga otra vez en pie, que España luche contra la desigualdad y que España recupere esa clase media y trabajadora que nos ha hecho fuertes, ¿no? Entonces, vamos a hacer que España sea fuerte para que el nacionalismo digamos, baje ese apoyo que tienen las urnas. Yo creo que es la mejor estrategia, créanme, y en eso creo que están callados estratégicamente, por supuesto. Luego hay otro tema ya para acabar, que evidentemente esos 18 meses que se han dado para declarar la independencia también han empezado a contar. Y cuanto más rápido vayan, antes llega el precipicio. Lo digo porque el señor Puigdemont, que le han puesto ahí evidentemente el último cuarto de hora, sabe perfectamente que le han puesto ahí para que declare la independencia. Y eso tiene unas consecuencias políticas, jurídicas, que le va a tocar a él lo que Artur Mas empezó. Por tanto, creo que alguno está intentando frenar también los tiempos para que esos 18 meses no sean tan cortos, ¿no? Señor Rivera, yo me alegro mucho de saludarle. Igualmente. Ya sabe que le deseo lo mejor, como siempre. Un abrazo. Y gracias por estar aquí. Un abrazo. Son las 9:27.